tremendo que el Señor nos dejó. Así que voy a invitarle que lo busque nuevamente en su Biblia, Mateo 28, 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Mateo 28, 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese pasaje muy conocido. Muchos predicadores famosos han predicado ese pasaje, excelentes sermones. Y entonces con humildad nos paramos acá, porque hay gente geniosa, inteligente, brillante, que Dios ha usado para predicar de ese sermón, de este pasaje. Ese pasaje tiene muchas cosas lindas, usa mucho la palabra todas las cosas. Y ese pasaje es interesante porque fue días antes del Señor ascender para no regresar más físicamente, que invitó a sus discípulos a ir a un monte. Y ahí ese día, cuando estaban en esa montaña con sus discípulos, Él les refirió las últimas palabras de forma presencial con ellos. Siempre esas últimas palabras son importantes. ¿Qué dijo su papá? ¿Qué dijo mi papá antes de morir? Esas últimas palabras uno no las olvida. ¿Qué dijo la persona antes de partir? Entonces siempre están como un golpe en el corazón y en nuestra mente. Y si fue un deseo, si fue algo que la persona anheló y uno ama mucho a esa persona, entonces uno se esfuerza por cumplir con aquello. Y amamos al Señor, sí. De niños aprendimos una canción que dice: Cristo me ama, Cristo me ama. A veces los cantos son lindos solamente en ritmo, en la música, pero a veces son una mentira en nuestra vida. A veces no es verdad lo que estamos cantando. A veces uno puede decir: Cristo me ama, bien lo sé, pero nuestras acciones demuestran que nosotros no le amamos a Él. Él sí nos ama, pero qué feo es no ser correspondido en la vida. Amar a una persona y ser rechazado, no sentir ese mismo sentimiento que viene hacia nosotros. Entonces, qué lindo se siente cuando uno se siente correspondido. Entonces, si mi esposa me abraza, a mí eso me hace sentir una cosita eléctrica. Si me dice algo, yo me siento muy feliz. Tal vez no sonrío delante de ella para no darle color, porque de verdad estoy derritiéndome, pero qué bonito es sentir cuando alguien nos ama, ¿verdad? Se dan cuenta que hasta los animalitos se sienten especiales cuando usted les hace un cariño. Cuando usted tiene un perrito y le pasa la mano y lo llama, hasta ellos sienten algo especial. Y cuando nosotros cantamos Cristo me ama, o cualquier otro canto que exprese ese tipo de sentimientos hacia Dios, a veces nuestras acciones parecen reflejar otra cosa. Él nos ama así: oh, cuánto me ama, pero le amo yo realmente. Estoy yo dispuesto a retribuir ese amor de Dios con mis acciones. Cuando Jesús estaba ahí, Él estuvo por última vez con sus discípulos en esa montaña y les dijo las últimas palabras que salieron de sus labios. Fue Mateo 28, 17, del 16 al 20. Gracias a Dios porque Lucas nos deja registradas esas palabras. También en Mateo. Y Jesús está dando como la corona de todo su ministerio de enseñanza. Está como poniendo la cereza en el pastel, diciendo las últimas instrucciones. ¿Sabe que los cristianos de aquellos días obedecieron al pie de la letra lo que Jesús dijo? Ellos fueron fieles. Jesús les dijo: por tanto, id. Y aquellos cristianos, cuando uno lee el relato de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 en adelante,
dice que ellos fueron por todas las ciudades, por todos los pueblos. Nadie les dijo que eran misioneros, nadie les dijo que eran pastores, simplemente eran cristianos como nosotros. ¿Cuántos somos cristianos? Yo soy cristiano. No tenían un título que les acreditaba como algo, porque a veces la obra de evangelización o misionera es que me nombren misionero para ir, me nombren evangelista. Entonces un día estaba hablando con un amigo que es evangelista y él se fue a vivir a Panamá. Entonces me lo encontré acá en Costa Rica y le pregunté, ¿qué está haciendo allá? No, estoy allá. Y me dijo él, no quiero criticarlo, pero le digo, estoy allá. ¿Y qué está haciendo? ¿Pero está trabajando en la obra? No, ahorita no, solo estoy ahí despistado un poquito, ¿verdad? Sabe que así no es el cristiano. Uno no puede pasar despistado. Como aquí no soy evangelista, aquí no soy pastor, aquí no soy cristiano, aquí me comporto como cualquier otro. Los primeros cristianos, simples cristianos, desconocemos sus nombres, cuando fueron llamados por Dios y empezaron a sufrir la persecución, iban de pueblito en pueblito, de lugar en lugar, compartiendo con las personas lo que había en su corazón y también enfrentando la adversidad, porque no era sencillo ser cristiano. Estaba en juego la vida a veces, estaba en juego la seguridad de la esposa, de los hijos, la seguridad propia, pero ellos lo cumplieron, gracias a Dios, porque al cumplir ellos el mandato del Señor, hoy nosotros estamos aquí. El evangelio se extendió por todo el mundo, se fue extendiendo por toda Europa, se fue extendiendo. Luego vinieron estos hombres que venían de España a descubrirnos y nos trajeron la Biblia, trajeron el mensaje, y así se ha ido propagando el mensaje de Dios, porque los cristianos, no los misioneros, no los pastores, los cristianos donde quiera que van, llevan el mensaje, donde quiera que van. Y lo primero que el Señor les dijo, pensando en nosotros, en Villa de Ayarco, en la iglesia, ¿qué queremos ser este año? Queremos seguir siendo, como decía la viejita, somos 4 gatitos pero bonitos, los mismos pero valientes. Y la iglesia de Dios, el reino de Dios, dice que es como una semillita, una pequeña semilla que el agricultor la deposita en el suelo. Y esa pequeña semilla, no sabemos cómo, hay un proceso de muerte de aquella semilla, desaparece la semilla, se descompone, deja de ser semilla para dar lugar a un tallo, que puede ser un gran árbol, una gran planta, que puede producir mucho fruto. Ese es el reino de Dios. A veces nos parece que la iglesia y el reino es la misma cosa, la iglesia es otra cosa. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todos los hombres donde quiera que están. Dios gobierna en su vida y Dios gobierna en la vida de cualquier cristiano donde quiera que esté. Ese es el reinado de Dios. Dios está reinando sobre los hombres, pero sobre esos hombres que Dios reina, Dios los ubica en un lugar y nos ubicó a nosotros en este lugar. Somos parte del reino de Dios, una pequeña porción del reino de Dios. ¿Y qué espera Dios de la iglesia? ¿Que la iglesia mengue? ¿Que la iglesia desfallezca? ¿Que la iglesia envejezca siempre igual? ¿O que la iglesia se renueve y crezca y siga creciendo y dando fruto? Dios espera que la iglesia crezca. Esta iglesia debe crecer. Y debe crecer no porque tenga un pastor que sale a predicar o tenga personas que van a hacer misiones. Debe crecer porque usted es una semilla. Usted fue sembrado en una tierra fértil, para usar un vocabulario del pentecostal. El Señor nos puso aquí, en tierra fértil. Y lo puso para que usted eche raíz, crezca y florezca y dé fruto. Y mucho fruto. Para eso nos llamó el Señor, dice Juan, para dar fruto y fruto en abundancia. La iglesia debe crecer, pero para crecer no puede crecer con las ideas que a uno se le ocurren, con mis planes para este año pienso dedicarme a esto. Usted piense lo que quiera, pero ¿qué es lo que Dios dice que debemos pensar nosotros? La Gran Comisión dice, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar si queremos que la iglesia crezca? Y lo primero que el Señor les dejó claro es quién era Él, quién era el que les estaba hablando. ¿De dónde venía la orden? Bueno, el pastor dice y nadie le hace caso, pero en este caso Dios dice, y hay de nosotros si no acatamos sus instrucciones. Él les dijo, por tanto, les acaba de decir, yo tengo toda la autoridad, tengo toda la autoridad.
tengo autoridad sobre la vida espiritual, tengo autoridad sobre la economía del mundo, tengo autoridad sobre los gobiernos, tengo autoridad sobre cualquier situación o cosa que haya en el mundo. Dígame algo en que Dios no tenga la autoridad. Dios tiene autoridad en todo. Dios tiene la autoridad sobre el inconverso, el impío, el que no le conoce. Está en las manos de Dios. Dios tiene autoridad. Y cuando alguien que tiene autoridad dice algo, uno debe obedecer. Debe obedecerle. Yo les conté alguna vez cuando un policía casi me arresta. Estaba marcando con Selenia en un parque, hace años, ¿verdad, Macho? Estamos allá en el Parque Juan Santa María en Alajuela. Todos enamorados ahí, románticos, debajo de una enredadera. Ya era de noche, estaba medio oscuro ahí. Y entonces pasó un policía y nos dijo, bueno, ustedes no deben de estar aquí, háganos el favor y se van. Y yo así todo hombrón, ¿verdad? Le dije al tipo, no puede estar donde uno quiera, aquí no estamos haciendo nada malo. Entonces el hombre le dijo, bueno, si así son las cosas, entonces acompáñeme, ¿verdad? Y ya se me cayó todo el valor. Hasta ahí llegó. Cuando la autoridad habla, uno puede ponerse muy macho, muy fuerte y oponerse, pero cuando la autoridad habla es mejor hacerle caso porque puede ser que decida en un momento actuar con esa autoridad. Y entonces eso es un poco más difícil para la persona que no está acatando. Jesús les dijo, toda autoridad me es dada. Le recordó a los 11, a los discípulos que estaban ahí, ya habían solo 10, pero les recordó, toda autoridad me es dada. Él es Dios, entonces quiere decir que Él tiene toda autoridad. No hay nada que se salga de su poder, de su dominio, de su control. Toda autoridad. Y como tengo toda autoridad, quiero decirles que ustedes deben ir. ¿Acaso los padres nunca, en algún momento no le hemos dicho a los hijos, vaya y haga tal cosa sin la mayor explicación? Y el gurilla puede volverse donde nosotros para decirnos por qué, porque me da la gana, porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, hágame el favor y hace eso. No es tanto que le da la gana, es que uno sabe por qué. Y a veces no tenemos que dar mayor explicación a un niño o a una persona que vive bajo nuestra autoridad. Es como cada vez que un trabajador, un colaborador en una empresa, el patrón le da una orden y se vuelve a decirle ¿por qué? No, porque soy su jefe, simplemente debe de obedecer. ¿Por qué debemos nosotros acatar sus mandatos? Porque Él tiene toda autoridad. Debemos preguntarnos, ¿hemos sido obedientes al Señor aquí hacia atrás? ¿Hemos acatado sus mandatos? ¿O le he presentado mi plan de trabajo a Él simplemente para decirle, póngale check, visto bueno a mis ideas, no me interesa lo que usted me diga? El Señor nos recuerda, yo tengo la autoridad. Y tal vez es paciente con nosotros y nos da un chance. ¿Y qué espera el Señor de nosotros al manifestar que tiene autoridad? Él nos dijo, por tanto, deben ir. Él espera que vayamos. Él espera que vayamos. ¿A dónde? Esa palabra ir, la idea de esa palabra en el idioma original es que nosotros siempre estamos yendo. Más tarde voy donde el chino a comprar algo para comer. Mañana voy a mi trabajo. Ese por tanto ir es mientras estamos yendo a donde vayamos. A otra ciudad, a otro país, a la pulpería, al mini super, al chino, ahí a Pequeño Mundo. Mientras usted va a donde va, usted no necesita que nadie lo autorice y le diga, soy misionero, soy evangelista, soy pastor. Es que Jesús dijo, no, mientras usted está yendo, mientras usted está caminando, usted se va a encontrar con gente y tiene que hablarles. Tiene que hablarles. Y ayer y antier oré al Señor, porque yo he predicado de eso muchas veces, pero he sido rebelde a la autoridad del Señor. Y entonces yo oré y le dije, vea Señor, está bien, si usted dice, yo voy a hacerlo, pero póngamela fácil. Deme la oportunidad, sí, yo voy a ir y voy a hacerlo, pero póngame la mesa servida. Vea que yo hubiera sido el Señor, le digo, no, si tiene que hacerlo, pues tiene que hacerlo, pero aún así Dios es bueno. Entonces fuimos ayer a una actividad y el Señor me la respondió así, casi llegando. Me la puso, ¿verdad, Macha? Apenas de darle, como dice. Estaba a meter el gol.
Y me sentí muy feliz, muy contento, porque son a veces personas que uno dice, no, esa gente no quiere escuchar, esa gente la verdad que no le interesa, tienen su cabeza puesta en otras cosas, pero fue increíble cómo de ellos mismos surgió. Porque cuando nosotros vamos, no vamos para lucir nosotros, no vamos para ganar puntos nosotros, y que dicha que vino fulano. Vamos porque Él nos dijo, de otra manera no vamos. Primero, vamos porque Él nos dijo. Y segundo, lo que vamos a hacer no vamos a hacerlo para obtener fama, ni gloria, ni ningún sentimiento vanidoso hacia nosotros. Vamos para que Él sea glorificado. Si las cosas no se dan, no se dieron porque Él sabe. Pero nosotros debemos ir, tenemos que ir y tenemos que hacerlo. Y el Señor nos ordena en este pasaje que mientras usted va donde usted vaya, a la escuela, a la universidad, al trabajo, ahí usted debe hacer su tarea. No debemos estar esperando un llamado para ir a X país, porque a veces queremos ir a otro país, pero aquí no le hemos hablado a nadie. Queremos que el Señor nos mande a China y no somos capaces de hablar con Alicia del Evangelio. Alicia, la chinita de allí. Queremos que Dios nos mande a un país extraño, pero ya les hablaré cuando llegue allá. ¿Acaso no sería más fácil enfrentar a una comunidad de ese país raro donde uno quiere ir? Que deben de haber aquí algunos. Quiere ir al Medio Oriente. Hay un montón de gente de Medio Oriente, de esos que a uno les parecen terroristas aquí. El otro día estaba en una panadería. Cuando llegó un tipo de esos, tienen como un perfil, como la nariz fina, así casi de malos, ¿verdad? Estaba yo en la panadería, cuando lo escuché, estaba hablando seguramente árabe o algún idioma de esos de Alá, Alá, Balá. Y entonces ya yo lo escuché hablando por teléfono en una videollamada. Tenemos gente, ¿por qué esperar a ir hasta allá? Nos entrenamos aquí. Y eso queremos empezar este año, ahorita que viene este hermano Pavel. Empezar a aprender para hacer ya, no para que tal vez en el 2023, 24 tome un avión y me vaya para. Cuando usted vaya para, usted ya va a ir entrenado, va a ir fino para hacer las cosas que el Señor nos dice. Y vamos, mientras vamos, dice el Señor, debemos ir, pero debemos ir no solamente entonces a un grupo particular de personas, a todas las naciones. Es que yo me especialicé en señas, solo con sordomudos. No le puedo hablar a no puedo comunicar esto con algún hablante, porque mi ministerio es con sordomudos, claro que sí. Pero usted tiene una lengua que puede compartir con cualquier persona. Mi ministerio es con adultos mayores, pero el Señor no especificó. El Señor nos manda a todas las etnias, a todos los grupos, a todas las personas, independientemente de qué tipo de gente es. Tenemos que ir, hermanos, durante este año. ¿Qué pasó? Me pregunto yo, ¿fui? Para no involucrarnos a ustedes, ¿fui yo? Yo fui a muchos lados y estuve con mucha gente durante este año. Pero fui a hacer lo que Dios dice que debía de hacer. Muchas veces fui a comer, fui a tomar fotos, fui a pasear. Algunos de ustedes fueron conmigo, ¿verdad, cabal? Pero a veces se nos olvida por qué. ¿Por qué andamos? ¿Dónde andamos? ¿Por qué el Señor nos pone a caminar y mientras caminamos, Él quiere que nosotros hablemos? Dice, ¿qué espera el Señor? El Señor espera que mientras caminamos, dice, por tanto, id, y la siguiente frase que dice ese versículo 18, ¿ves? Haced discípulos. Haced discípulos. Lucas 9:23, algunos de ustedes lo saben de memoria. Cuando Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos, evangelizar no es sencillo, pero yo creo que evangelizar es más fácil que hacer discípulos. Porque hacer discípulos se requiere entregar la vida. Hacer discípulos se requiere tener tiempo para ir a la familia, a la casa de la persona. Hacer discípulos se requiere estar compartiendo lo que es uno día a día con la otra persona. Hacer que esa persona sea un seguidor de Cristo.
hacer que esa persona camine con Cristo siempre. Eso es ser discípulo. Sabe que cuando a veces el tema del discipulado, estaba pensando, es un poco contradictorio en la vida de las iglesias. Estamos discipulando gente de 30 años, ayudándoles, de 30 años de vida cristiana, ayudándoles a ser discípulos. Y gracias a Dios por eso. Pero si usted es un creyente viejo, ya usted debe ser un discípulo. Ya usted no está para volverle a dar el librito de bautismo, el librito de pescadores de hombres. Usted está para agarrar ese libro e ir a buscar a otra persona y dárselo. Y caminar con esa persona 1 año, 2 años, 3 años, hasta que esa persona agarre ese mismo curso, ese mismo libro y diga: yo se lo voy a dar a mi familia. Yo he escuchado a veces personas que dicen: ya yo he llevado todos los discipulados, ya eso yo lo llevé. Y entonces yo digo: ¿y qué? ¿A quiénes se los está dando? ¿Cuántas veces lo ha replicado? ¿Lo ha replicado con cuántas personas? Porque esto no es de sacar cursos y recibir cartoncitos. Todo eso es bonito, pero el discipulado es transmitir a otro lo que Dios nos da, transmitirle nuestra vida. Quiere decir que el discipulado tiene un precio. A veces hay que gastar dinero nuestro, a veces hay que abrir la puerta de nuestra casa, a veces hay que viajar para estar con una familia ahí en un momento difícil. Tenemos que invertir todo para ser discípulos. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero decirles, la mayoría de ustedes es gente que ya está en la capacidad de hacer discípulos. Ustedes son gente muy brillante, inteligente. Y yo creo que podemos agarrar un librito de discipulado y orar para decir: Señor, en este primer trimestre del año, son 12 semanas, este librito tiene 12 lecciones. ¿A quién se lo puedo compartir? Voy a tomar un día a la semana, que no sea el jueves porque es el día de culto, que no sea el martes porque es el día de oración. Tome lo que sea lunes, que sea viernes, que sea sábado, sacrifique algo. No le tome el tiempo a Dios. Dese cuenta que hacer discípulos hay que tomar una cruz, implica un sacrificio, un precio, un costo. Y decida: ¿a quién le voy a dar este libro? Sáquele las copias a usted, financie esas copias, 3.800 colones, 4.000 colones, saque 2 copias y llévesela a la pareja, a su amigo, a su amiga. Dígale: nos reunimos tal día a tal hora, a la hora del café o a la hora del almuerzo en la oficina. Sea creativo, comparta. Porque lo más triste, hermanos, yo tengo 30 años de pastorear esta iglesia. Ustedes han llevado cursos conmigo, ¿sí o no? Y con quién sabe cuánta gente más. La idea es compartir eso. Porque qué triste, se murió el pastor, se fue el pastor y ya no hay quien nos enseñe. No, cada uno de nosotros hemos sido llamados, dice el Señor: vayan donde usted va, al lugar donde usted va cada día, busque una persona, discipúlela y dígale: lo que estoy haciendo, usted deberá hacerlo después con otro. Discipular es enseñarle a la persona a ser un seguidor de Cristo, ayudarle a la persona a replicarse. Así es como crecía la iglesia. Y una vez que discipulaban, porque discipular y enseñar puede parecer la misma cosa, pero realmente no es la misma cosa, porque Jesús dijo: por tanto, id, hagan discípulos. Después dice: bautícenlos. Ya vamos a llegar a enseñar ya casi, pero después dicen bautizar. ¿Sabes que hay personas que tienen toda una vida de cristianos y no se han bautizado? No están seguros si se quieren bautizar. ¿Por qué? Bautizar es importante. Fue una de las últimas palabras que Jesús dijo. Él dijo: bautícense. ¿Por qué no le damos importancia a lo que Él dijo? Quiero aprender mucho, quiero saber mucho, pero el bautismo no. Si el que tiene toda autoridad dijo: bautícense, es mejor que se bautice. Es mejor que tome la decisión de bautizarse. La palabra bautizar significa sumergir, significa estar debajo completamente de. Era un símbolo de muerte, era un símbolo de la persona que era puesta en una cueva bajo un montón de tierra, un simbolismo de morir. Eso significa bautizarse.
Públicamente le digo a las personas cuando me sumergen en el agua, he renunciado a mi vieja vida. He renunciado a todas las cosas que tenía porque el que manda ahora me dice que debo bautizarme y el que manda me va a sostener. Él tiene el control de mi vida, tiene el control de todo lo que soy y me sumerjo en las aguas. Y cuando nos levantamos, dice Romanos, es el simbolismo de la vida. Es el simbolismo de que resucitamos a una nueva vida, pero también es el simbolismo de que nunca moriremos, según la palabra de Dios. Este cuerpo nuestro puede ir a la tierra y desaparecer, pero el creyente nunca muere porque tiene vida en Cristo. Y un día cuando el Señor llegue nuevamente por su iglesia, ahí nos levantaremos otra vez. Una versión mejorada del pastor, esa va a ser buena. Una versión mejorada suya. Ahí vamos a estar perfectos. Esa es la importancia del bautismo. Este año queremos hacer bautismos en marzo. Algunos de ustedes no se han bautizado, pero han llevado discipulados. Ya saben lo que es ser un cristiano, lo que significa el bautismo. Qué bonito sería el 19 de marzo, anote esa fecha ahí. 19 de marzo, Dios quiera que así sea, que el Señor no haya venido antes. 19 de marzo vamos a ir a un lugar. Ojalá que toda la iglesia pueda ir. Vamos a pagar un bus y todos vamos a estar ahí. Lleven bola y lleven ropa deportiva, pero vamos a estar en un lugar para hacer bautizos, para bautizarnos. No podemos seguir pensando que podemos ser cristianos sin bautizarse. ¿Por qué bautizarse? Nos bautizamos porque el que tiene autoridad dijo bautícense, no porque el pastor dice. Es que el que tiene autoridad dice deben de bautizarse todos los que quieren ser mis discípulos. Es parte de los requisitos que el Señor, digamos, en alguna medida nos demanda bautizarse. Y por último, el Señor dice, deben enseñarles a las personas. Cuando le hablamos a alguien y le damos un discipulado, no debemos dejar de enseñarles. Ahora que todos somos cristianos y somos bautizados y somos discípulos, ya estamos haciendo la tarea. No podemos dejar de aprender. Necesitamos enseñar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos nosotros? Todas las cosas, dice que Él les habló a ellos. ¿Cómo convivir? ¿Sabe que nos cuesta convivir juntos? A veces no tenemos armonía en la iglesia. Debemos enseñarle a la gente. No podemos vivir como perros y gatos. Pablo dijo a los Gálatas, pero si se muerden, si están en esa constante pelea, fíjense bien que no se consuman, que no se maten entre ustedes, dice Pablo a los Gálatas. La iglesia tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a estar juntos, en unidad, no simplemente juntos, porque podemos estar juntos pero divididos. Tenemos que aprender a tener compañerismo. Y vamos a tener este año, están tomando nota, ¿verdad? Para que después alguno de ustedes tome la decisión, pero vamos a tener actividades de compañerismo, desayunos. ¿Se recuerdan los desayunos? Si estamos con 2 horarios, ¿a qué hora será el desayuno? Tendrá que ser en medio de los 2 cultos para que todos podamos desayunar. Tendremos que ver cómo lo hacemos, pero tenemos que tener momentos de compañerismo. No podemos tener un grupito que desayuna por aquí, y está bien porque a veces las hermanas de la femenil, que son poquitas, tienen su desayuno, está bien, pero como iglesia necesitamos tener nuestro ágape, nuestro tiempo para comer juntos. Cuando comemos se nos suelta la lengua. Cuando comemos nos hacemos más amigos. Cuando comemos juntos desarrollamos algo que el Señor quiere que crezca en nuestra iglesia y en la vida de sus hijos, la amistad y el compañerismo. El Señor dice, debemos aprender, debemos enseñar a los hermanos, a enseñar a convivir juntos, a enseñar, así es como se edifica la iglesia, así es como nosotros aprendemos unos de otros, enseñando. Cada uno de nosotros somos fuertes en alguna área y debemos compartirla con la iglesia. Hoy fue muy bonito ver a Sabine tocando guitarra. Qué dicha, Sabi. Pero ¿saben qué? Bueno, tal vez Sabi sea medio autodidacta, pero siempre alguien nos enseña, alguien nos muestra en una pantalla, en YouTube. Hay alguien que nos está diciendo cómo. Michelle le dijo Sol, ¿verdad? Alguien nos está diciendo, alguien nos está ayudando. Eso es enseñar, ayudarle a la otra persona. ¿Cómo es que el Señor quiere que convivamos?
¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros podamos convivir? Hay una historia de la tradición que dice, ustedes saben que Jesús entre sus seguidores tenía 2 cobradores de impuestos y a esa gente nadie los quería. Tenía un revolucionario que era Judas Iscariote, un tipo que quería quitar al imperio romano de sobre encima. Y dice la tradición, así es que no puede ser, es mentira seguramente, ¿verdad? Pero se lo digo simplemente como ilustración, que en la noche Judas siempre agarraba su daga para eliminar a los traidores cobradores de impuestos judíos que se vendían a los romanos. Mateo estaba ahí, era un cobrador de impuestos, era un judío que explotaba su propia nación antes de ser un creyente, y Judas lo odiaba. Y entonces muchas veces, dice la tradición, Judas se acostaba con esa intención: esta noche me lo mando. Y el Señor no le quedaba más que hacer vigilancia y ayudarles a enseñarles cómo convivir mejor, cómo convivir siendo tan diferentes, cómo convivir cuando nuestras personalidades despiertan ciertos sentimientos que no son tan amables en nosotros hacia otra persona. Tenemos que aprenderlo acá. La bendición de todo esto, hermanos, es que el Señor dice que Él demanda de nosotros que vayamos, que discipulemos, que evangelicemos, que enseñemos, pero no nos manda solos. Él dice en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos deja solos. Todos los días. Usted va para el súper y siente que el Señor le dijo cuando está ahí decirle algo a alguien, es porque el Señor está a la par suya, motivándolo. No hacemos las cosas para Dios. Ay, voy a hacer esto para el Señor. No, el Señor no quiere que uno haga nada para Él. Él quiere que nosotros nos unamos a lo que Él ya está haciendo. Yo no tengo que hacer cosas para Dios. Dios ya está haciendo las cosas. Él tiene más interés del que tengo yo en ganar al mundo. Desde que Adán y Eva cayeron, Dios decidió redimir al hombre. Dios está interesado en salvar al hombre. Yo no tengo que hacer nada para. Yo tengo que hacer las cosas con Dios. Él me está invitando. Él nos está invitando a hacer su obra. Nos está invitando. No es cualquier persona que nos está invitando. Lucas cuenta la historia de un hombre, y con esto termino, hermanos. Lucas cuenta la historia de un hombre que invita a toda una comunidad a un banquete. Y entonces hacen el banquete. Y cuando es el día del banquete, las personas empiezan a poner excusas. Uno dice: acabo de comprar unos bueyes, no puedo ir. Otro dice: dígale al Señor que es que compré una finca, no puedo ir. Otro más le manda a decir: dígale que no puedo ir porque me acabo de casar. Y el escritor Lucas no conocía la palabra etcétera para seguir poniendo más ejemplos, porque son de las excusas comunes que a veces nosotros ponemos para no ir. Es que, y una gran excusa muy buena. Y entonces el Señor le dijo a su siervo: hágame el favor, vaya al pueblo y tráigase a los pobres, a los cojos, a los ciegos, tráigase la miseria que hay, tráigaselos para la fiesta. Y si no quieren venir, oblíguelos a entrar. Oblíguelos a entrar. Tráigalos a la fuerza. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay personas que no quieren, se sienten bien en su modo de vida perdido, pero aún así el Señor nos mandó, nos obliga, no nos invita en este sentido. Él nos dijo: por tanto, y debemos ir. No es una alternativa, es que debemos ir. Usted debe ir, yo debo ir, todos tenemos que ir para que la iglesia crezca. Si todos vamos, mientras usted va y yo voy y compartimos el evangelio, y la persona nos dice: ¿dónde se reúne usted? Entonces yo le voy a decir: yo me reúno en la iglesia bautista Oikos en Villa de Ayarco, y lo traemos para acá. Aquel hombre le dijo: vaya y oblígalos a venir, a entrar. No voy a llevar a alguien, yo no, bueno, podría ser, pero yo no quiero
no quiero, no es la palabra. Yo no voy a evangelizar personas para llevárselas al Faro. No voy a evangelizar gente para llevarlas a Hugo Solís, a Zapote. No voy a evangelizar personas para llevarlas a Don Felo, ahí en Tres Ríos. Tal vez si a ellos les queda ahí fácil, será el lugar. Pero la primera intención es llenar la casa donde está el banquete que Dios nos ha preparado. Llenar la casa y traer esas personas a los pies de Cristo. Esa es la manera como la iglesia crece. La iglesia no crece con fiestas, no crece con más tecnología. La iglesia no crece con un gran grupo coral, un ministerio de música grandioso. La iglesia crece cuando usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer. Mientras vamos, le decimos a la gente, la discipulamos, lo bautizamos, le enseñamos y lo traemos. Así como crece la iglesia. No es grandes actividades. Todas esas cosas son recursos que podríamos usar. Pero la iglesia crece con esta fuerza impulsora que se llama la Gran Comisión. Si la Gran Comisión no es nuestra base para la vida de la iglesia, no estamos haciendo nada. Pasarán otros 30 años y seguiremos igual. Pero la iglesia crecerá, porque usted y yo creo que somos obedientes. Y vamos a orar al Señor para decirle: Señor, no sé dónde voy más tarde, pero donde vaya, si me pones a alguien en el camino y me das la oportunidad de testificar de ti, yo lo voy a hacer. ¿Qué le parece? ¿Se comprometería usted con el Señor a decirle: Señor, todo este año, donde quiera que vaya, si me das esa oportunidad, si se me presenta, yo la voy a aprovechar? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos repasar algo que está en nuestra mente desde hace tanto tiempo, Señor. Y es lo que tú dijiste al final de tus días aquí en la tierra, lo que dijo tu Hijo Jesucristo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros hoy. Debemos ir, Señor. Y esta mañana, al repasar este relato, Señor, quisiera hacer un compromiso contigo, Señor. Comprometerme que donde quiera que vaya, Señor, si hay una persona, si hay alguien que de alguna manera me hace saber que tiene sed de ti, voy a hablarle de ti, Señor. Me comprometo esta mañana delante de ti, Señor. No voy a callar, porque sé que tú estás ya trabajando en ese corazón, en esa vida, y que cuando tú me inquietas es porque ya la fruta está lista para ser recogida, Señor. Oro para que nos des esa sensibilidad, ese valor, ese coraje, Señor, de donde quiera que vayamos, hacer lo que tú nos has mandado. No necesitamos el título de misionero, ni de pastor, ni de ninguna otra cosa más que obedecer tu palabra. Bendícenos, Señor, este año. Que haya fruto en abundancia en esta congregación. Que haya, Señor, evidencia de tu presencia, de la obediencia a tu palabra. Y esta mañana hago promesa delante de tu iglesia, Señor, de que así será. Y confío, Señor, que en el corazón de mis hermanos, también algunos o quizás todos, estén comprometiéndose contigo para hacerte fiel en este año, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Guárdanos al regresar a la casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Entonces nos vemos nuevamente el martes y el próximo domingo.